Buenas tardes. Desde el Instituto Internacional de Derechos Humanos de España damos inicio al conversatorio de menores no acompañados. Hoy tenemos aquí en esta mesa redonda Claudia Muñoz Iglesias, Marta Olive Alguero, Laura Sainz y Albert Parés, que son 4 personas realmente muy unidas y que su ámbito de trabajo particular son los menores no acompañados, ¿no? Claudia Muñoz, Marta Olive y Laura Sainz trabajan juntas y son expertas en extranjería y su ámbito de trabajo también son los menores no acompañados. Albert Parés Casanova es abogado social también, trabaja junto a una asociación con la que colabora y están hoy aquí para arrojar luz sobre un tema, un tema de actualidad como son los menores extranjeros no acompañados, ¿no? Vamos a empezar primero por el contexto general. Vamos a dar la palabra ya del primer paso a Claudia Muñoz, que está aquí con nosotros. Y va Claudia Muñoz, adelante y por favor, da primer paso. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación a este conversatorio. Encantada de estar aquí. Queríamos hacer un poco de contexto de la definición, cómo define nuestro reglamento de extranjería en España a estos menores. Los define en su artículo 189 como aquel extranjero menor de 18 años que llegue a territorio español sin venir acompañado de un adulto responsable de él, ya sea legalmente o con arreglo a la costumbre, apreciándose riesgo de desprotección del menor mientras tal adulto responsable no se haya hecho cargo efectivamente del menor, así como a cualquier menor extranjero que una vez en España se encuentre en aquella situación. Si bien es cierto que les conocemos como menores extranjeros no acompañados, los MENA, este término actualmente no es muy adecuado y deberían llamarse niños, niñas y adolescentes migrantes no acompañados. Lo que motiva el cambio en su denominación es la deshumanización generalizada de este concepto que se usa por diferentes agentes sociales para criminalizarles, cosificarles y apartar la vista de lo que realmente son niños, que los niños son solo niños. Todos tienen los mismos derechos, sin discriminación, y están amparados por la protección que les brindan las normas nacionales e internacionales, como brindan a la infancia. Se trata de un colectivo en situación de extrema vulnerabilidad y expuesto a un grave riesgo de exclusión y desamparo, por lo cual cualquier protección es poca, ¿vale? Su regulación se encuentra en diferente normativa nacional, como la Ley de Extranjería, el Reglamento de Extranjería, la Directiva del 2021 de la Dgaia, la Ley de la Infancia y también en textos legales internacionales como las Observaciones Generales número 6 y 14 de la Convención de los Derechos del Niño del 1989 de la ONU. ¿Vale? Entonces, bueno, un poquito de contexto, ¿no? Que siempre les llamamos menas y ahí se pierde un poco esta visión de que son niños, ¿no? Y niños y niñas, que es lo que tenemos que tener en cuenta. Por mi parte. Muchas gracias, Claudia, por esta introducción. De acuerdo, ahora damos paso a Marta Olive. Marta Olive, por favor, ilústranos un poco sobre la parte de, bueno, la magnitud y el perfil, ¿no?, que tienen estas personas. Sí, bueno, primero de todo también un placer por mi parte estar aquí. Y nada, vamos a centralizar un poco con datos para visibilizarlo. Cuántas personas menores han entrado en España. Hemos recogido algunas estadísticas que hemos podido ir encontrando. Desde hace muchos años que la inmigración va a más, los números van aumentando año tras año de personas extranjeras que entran en España. En el 2023 entraron en España 4.865 menores extranjeros no acompañados, que en comparación con el 2022 ya era un 104,08% más. Y tenemos que durante este 2024 solo hemos recogido datos hasta julio, pero ya a fecha de julio la entrada de menores extranjeros era de 2.826. ¿Vale? Nos resulta también importante destacar que de estos 2.826, un 60% entraron por Canarias. Podemos ver cada día, ¿no?, en las noticias la llegada de embarcaciones en las cuales hay muchos menores
Y también resaltamos que de estas 2.826 personas, tan solo 180 eran mujeres, eran niñas. ¿Vale? Esto también es importante destacarlo porque luego en conclusiones y demás pues haremos un poco de referencia a por qué realmente se considera que entran tantas pocas mujeres. Respecto al origen de los menores que entran en España, mayoritariamente están asociados a países del Magreb, en particular sobre todo de Marruecos y Argelia. Sin embargo, también cada vez más estamos viendo que entran menores procedentes de África subsahariana, Europa del Este y Oriente Medio. Y los motivos que llevan a estos niños y niñas a salir del país, pues como todos sabremos, son pues la pobreza, la falta de expectativas, situaciones de desestructuración familiar y desprotección institucional. Muchas veces deberían ser como encuadrados, ¿no?, dentro de personas que necesitarían una protección bajo el asilo, ¿no?, como que están perseguidos por algún motivo en su país. Y también destacamos de guerras, persecución y, en definitiva, pues de violación generalizada de los derechos humanos. Muchas gracias, Marta, por este segundo punto, por ilustrarnos. Ahora damos paso a Albert Parés Casanova, que es abogado también. Y Albert, por favor, explícanos un poco cómo son los procedimientos legales y administrativos cuando estos menores no acompañados, extranjeros no acompañados, llegan a nuestro territorio, en este caso en España. Bueno, primero de todo, muy buenas tardes, ¿vale? Para no faltar al protocolo, yo me lo salto demasiado en otras veces, ya está. A ver, el tema es que hay una canción de un grupo catalán, ¿vale?, que dice, la vida es complicada. Yo lo que digo es, la vida no es complicada, la hacemos complicada, ¿vale? ¿Por qué? ¿Por qué digo esto? Porque la normativa en el tema de menores inmigrantes es muy clara. Muy clara. Cuando digo muy clara, es así de claro. Establece que un menor cuando llega en España, ¿vale?, lo primero que se tiene que hacer pues es atenderle, ¿de acuerdo? Y como menor de edad, si es menor, pues seguirá en el centro de protección y ya está. Es un menor más, como decía antes Claudia, ¿vale? Y después establece que en el caso de que no tenga ningún documento que lo identifique, se le harán estas famosas pruebas de determinación de la edad, esas pruebas médicas, etcétera. Pero solo en el caso de que no tenga absolutamente ningún documento. Y después, cuando el menor está en el centro de menores, lo que dice la normativa también es muy clara y muy fácil. Dice simplemente que cuando un menor lleva 90 días en el centro de menores, como máximo a los 90 días ya se tiene que tramitar el permiso de residencia. No se tiene que tramitar el permiso de residencia a los 90 días, sino que una entidad, exacto, que gestiona un centro de menores y la misma Generalitat o el organismo competente en protección de menores no puede esperar más de 90 días para solicitar el permiso de residencia, que actualmente este permiso de residencia va incluido la autorización de trabajo. Es más complicado de comentar, pero simplemente anuncio. Es solo permiso de residencia que permite trabajar, pero no es un permiso de residencia y trabajo, ¿vale? Eso sobre todo es muy importante a efectos de renovar. Por lo tanto, la normativa es clarísima. Simplemente tenemos que tramitar el permiso de residencia y ya está. ¿Qué está pasando actualmente? Que muchos menores llegan a centros de menores, aparte de que se les realizan pruebas de determinación de la edad cuando tienen pasaporte, lo cual es completamente ilegal, eso es por un lado, y por otro lado, hemos detectado muchos menores que llevan más de 90 días en un centro de protección de menores, hasta un año, y nadie les ha tramitado el permiso de residencia. Y esto es un grave problema. Pero vamos, que en resumen, yo diría, la ley de extranjería exige unos requisitos que en el reglamento de extranjería los flexibiliza. Esto quiere decir que para tramitar el permiso de residencia actualmente es mucho más sencillo de que muchas entidades que gestionan los centros de menores se piensan, ¿vale? Es un trámite, repito, simple, sencillo y que favorecería mucho a estos jóvenes que entraran en el mercado laboral, que es lo que más les interesa.
De momento yo lo dejo aquí, porque si alguien quiere ir preguntando, comentando lo que sea, pues bienvenido será. Muchas gracias, Albert. Si alguien tiene alguna pregunta, o puede hacer la mano, como lo indica abajo la pantalla, o si no, puede escribirlo por el chat y le damos paso si alguien tiene alguna pregunta. O si no, al final del conversatorio hay un turno de preguntas que pueden hacerlo llegar a los conferenciantes. Y vamos a dar la palabra ya a nuestra última conferenciante, que es Laura Sainz. Laura, todo esto, desde darnos una perspectiva, por favor, ética y desde el punto de vista de los derechos humanos, ¿no? Que conlleva esto de los menores no acompañados, extranjeros no acompañados, por favor. De acuerdo, muchas gracias por la invitación. Estoy muy contenta también de estar aquí conversando sobre un tema tan importante como son los menores que llegan solos. Para mí, la clave para comprender la dimensión de lo que estamos hablando es que la condición de menor de edad debe prevalecer sobre cualquier otro tipo de condición. Es decir, por encima de la condición de migrante, por encima de la condición de extranjero. Además, el hecho de que, como decía nuestro compañero Albert, la base legal es solidísima y, por lo tanto, es sólida no solo en el derecho internacional, sino también en el de la Unión Europea, como Claudia nos ha mencionado antes, y también en nuestro propio derecho interno. El principio del interés superior del menor, que está precisamente en la Convención de los Derechos del Niño, por cierto, ratificada por España, establece de forma muy tajante que cualquier decisión o acción que afecte a un menor de edad tendrá que ir en la dirección de centrarse en lo que mejor proteja sus derechos y su bienestar. Y esto considero que más allá de un principio ético o moral, es un imperativo legal que nos vincula. Nos vincula como Estado, como Unión Europea y como ente internacional en contacto con la infancia. Me gustaría además decir que el motivo por el que estos menores migran, no diré que da igual, pero ahora me entenderéis por qué digo que da igual. No es importante el hecho de si viene por una situación extrema de pobreza o de un conflicto. No es ese el tema. El tema es que el motivo no hace ni más pequeño ni más grande nuestro deber de protección a un menor, a la infancia, porque ese es el tema central. Y este es el eje en el que se deberían centrar cualquier política pública o cualquier política administrativa en relación con estos niños solos, que llegan solos. Hay otra problemática ética o más que ética de comprensión de este fenómeno, que para mí es llamarlo problema migratorio. Evidentemente, como ya introducía Albert Parés, se desatan problemas migratorios de todo esto, porque los niños y niñas se ven con dificultades porque no tienen sus papeles en regla y eso lógicamente deriva en un problema migratorio. Pero cuando le llamamos problema migratorio, parece que no nos coloca en el punto en el que debemos estar cuando nos ponemos enfrente de infancia sola. Por lo tanto, me gustaría que todos vosotros pudierais hacer el ejercicio de sacar por un momento la condición de extranjero y la condición de migrante, porque cuando eso sale de la ecuación, parece que el imperativo legal a la actuación es más claro. También nos vemos, que más tarde sí que lo hablaremos, imagino, en el debate, pero vemos muchas diferencias según la comunidad autónoma que va a proteger a ese menor. Probablemente debido a las diferencias de quien gobierna esas comunidades autónomas, pero estamos otra vez delante de otro problema legal que se desencadena, que es que se están vulnerando principios muy importantes en un Estado de Derecho, como es el principio de igualdad y el principio de la no discriminación. Y esto es lo que debe regir muchas de los procedimientos administrativos. Por lo tanto, encadenándolo otra vez con lo que no me gusta llamarlo de primeras un problema migratorio, creo que debemos tomarlo como un reto humanitario que al final nos obliga a actuar más allá de un principio moral o ético, sino más bien desde el imperativo legal que esos textos legales de los que hablaba Claudia nos obligan, por decirlo de alguna forma.
Muchas gracias, Laura Sainz. Ya que has introducido el siguiente punto que tenemos delante, que son los desafíos y problemáticas, me gustaría dar paso a los conferenciantes, a los de la mesa redonda, para que podamos dar más luz a estos desafíos o problemáticas que consideráis vosotros importantes a la hora de los menores extranjeros no acompañados. No sé quién quiere empezar, pero adelante. Bueno, pues empiezo yo, a ver. Bueno, para mí uno de los principales desafíos, ¿no?, es un poco de lo que decía Albert, que lo ha dejado abierto a preguntas y debate, de que el procedimiento está muy establecido, ¿no? Se hizo una reforma que, en mi opinión, mejoró ciertas situaciones, como que se les permitía trabajar a partir de los 16, cosa que ayudaba, ¿no?, a ya entrar en el mundo laboral, y cuando cumplían los 18 años, que nos encontrábamos que muchas veces pues salían del centro de tutela, que estaban en acogida, y se quedaban sin recursos, en la calle, y si no conseguían entrar, ¿no?, en algún otro centro o algunas entidades sociales que acogían a mayores de edad, ¿no?, para poder acompañarles en ese paso a la mayoría de edad y a la integración que viene después como adultos, nos encontrábamos con un problema, porque de un día para otro cambiaba su situación. Entonces, yo creo que el desafío es que sí, la ley ha mejorado, pero en la práctica nos seguimos encontrando con muchas situaciones en las que no se cumple la ley. Como dice Albert, ¿no?, máximo 90 días máximo para regularizarles, pero nos seguimos encontrando con menores y chicos, chicas que llegan a los 18 y igualmente están sin regularizar, ¿no?, lo que nos supone luego que tienen que demostrar medios económicos, y ya hemos interrumpido, ¿no?, allí su integración, y supone un problema más a su desarrollo. No sé qué opinan el resto de la mesa. Totalmente de acuerdo contigo. También el tema para mí un punto muy importante es el tema de la determinación de la edad, que yo creo que Albert tiene mucho que decir en esto, pero básicamente, ¿no?, no tienen en cuenta la documentación que puedan traer de sus países donde se determina que son menores de edad, ¿no? Y los siguen y entonces les hacen las pruebas de determinación de la edad, que ya sabemos que tienen la vericidad justa, y los acaban tratando como mayores de edad por una prueba de la que hay muchas dudas, con lo cual ahí también se les deja fuera del sistema de protección siendo menores y se van a vivir a la calle con todo lo que conlleva, ¿no? Para mí es una problemática importante. Sí, después también es muy importante destacar que los menores, cuando están en los centros, están completamente desamparados jurídicamente. Nadie los asesora ni los acompaña, y después están con mucha falta de información. Desconocen eso de los papeles, cómo se puede hacer, eso de los 90 días, el tema de la determinación de la edad que estábamos hablando ahora, si tengo pasaporte, si no tengo, qué pasa conmigo, ¿vale? Cuando cumpla los 18 años, ¿qué es lo que me va a pasar a mí? ¿Vale? Todo esto es una situación que crea mucho estrés a los menores cuando están en los centros. Entonces, si hubiera más asesoramiento jurídico a estos jóvenes, que tiene que haber psicólogos, pedagogos, educadores sociales, todo esto está muy bien, lógicamente, pero el asesoramiento jurídico es muy importante, porque si no, ellos no van a ver, bueno, ¿cuándo voy a poder trabajar para mandar dinero a mi familia? Que es lo que más les preocupa a estos chavales, ¿vale? Y por lo tanto aquí yo, bueno, como soy un provocador nato, también quiero decir que las entidades sociales que gestionan los centros de menores tendrían que apretar más y cumplir con sus deberes. Y eso para mí es un fallo tanto de la administración, que es competente en la protección de menores, como las entidades sociales que gestionan estos centros de menores.
Pues la verdad, completamente de acuerdo. Y yo quería introducir un punto que de todas las problemáticas que habéis hablado, es los menores no acompañados, no hay que olvidar que son niños, es la infancia, ¿no? Y que muchas veces olvidamos, como alguna compañera creo que ha dicho ya, que son menores, son niños al fin y al cabo, ¿no? Entonces, ¿por qué creéis que hoy en día, aparte de ser un tema que está muy al día y en muchos países, yo que vivo en Irlanda también está al día, ¿por qué creéis que está tan al día y aparte se hace tantas noticias, las redes sociales, ¿no? Provocan tantas noticias o provocan también tantos bulos o fake news, como se llama también? ¿Por qué vemos que los menores no acompañados, como ha dicho Laura, no son un problema migratorio, no deberíamos nombrarlos como un problema migratorio, pero a la sociedad o por los canales que llegan como un problema migratorio, ¿no? Llegan como un problema de la sociedad. Ya no hay que buscar solución a sus condiciones, ayudarles en la integración y todo, sino que son un problema. ¿Por qué creéis que esto ha llegado a ser considerado un problema en muchas sociedades? Y yo, en primer lugar, opino que lo central es por esa denominación de problema migratorio, porque allí es donde se desencadenan muchas reacciones racistas, por decirlo de alguna forma. Entonces, ponemos más el foco en, hay muchas personas que están vulnerando las normas de entrada a Europa, ¿no? Estamos poniéndolo en el foco otra vez de problemática migratoria. O estas personas están saltando la normativa para entrar con sus visados de forma regular. Esta inmigración está entrando de forma irregular. Creo que el problema principal es que no se está viendo como si se apartara un momento esta parte, entonces ya podríamos empezar a hablar de, mira esos niños que solos tienen que ir por vías no seguras para llegar a otro país, a otro continente. O sea, si se pone el foco ahí, ya no habría el componente, bueno, no habría, por supuesto que lo habría, pero sería más fácil poderle explicar al público general que es otro tipo de problemática. Entonces, claro, lógicamente cuando hablamos de extranjeros y de extranjeros, cabría apuntar que normalmente extranjeros pobres, porque los extranjeros ricos no generan esta indignación, pero los pobres sí, pues es a lo que se acogen ciertas opiniones y empiezan esa maquinaria en contra del extranjero, en contra de aquel que viene además a delinquir. Y a partir de este imaginario pues se empiezan a construir esos bulos. Pero si miráramos de frente el problema en relación con los MENAs, podríamos hacer una pedagogía más clara para su distinción. No sé si me explico en lo que quiero decir, Alberto. Sí, yo te he entendido bien. No sé si alguien quiere introducir algo sobre, que a mí me parece, a raíz de esto que comenta nuestra compañera Laura, a raíz de todo lo que conlleva los medios de comunicación y las redes sociales. No sé si yo personalmente pienso que muchas veces conlleva más problemas que soluciones ciertas noticias y ciertos mensajes que se difunden, ¿no? No sé si hay alguien que quiera dar un punto de vista o su opinión o qué tipos de problemática, que para mí hay una, como ha dicho Laura Said, un aumento de racismo, ¿no? Se ha ido viendo, yo creo que estos últimos años, un aumento de racismo en ámbitos de nuestras vidas, ¿no? No sé si alguna de vosotras o Albert quiere introducir un aspecto sobre esto de los medios de comunicación, los medios de difusión o las redes sociales, que yo creo que tienen mucha influencia a la hora de hablar sobre esta problemática, sobre este ámbito, entendernos. Albert, endavant. A ver, sí, no hace falta decirlo, pero hay un gran retroceso en el sentido, a nivel europeo ya lo sabemos, el crecimiento de partidos políticos completamente xenófobos, racistas, y esto atrae a mucha población, ¿vale? Población que piensa la típica
comunicación que me están quitando el trabajo, lo que decía antes Claudia, me parece, ¿no? De que ellos, los menores, están cobrando más y yo cuando sea viejo no voy a cobrar una pensión. Todo esto es tan fácil de difundir por estos medios de comunicación de Twitter, TikTok, todo esto, y después muchas son falsas, pero el mensaje ya está allí. Entonces, si una persona no tiene un conocimiento suficiente de la realidad, pues evidentemente se lo va a creer. Entonces, ¿qué pasa? El menor no acompañado que ha violado, el menor no acompañado que ha robado. Vale, sí que hay, claro. Y menores catalanes, europeos y españoles, ¿cuántos hay que delinquen también? Me explico, claro, si solo pasamos una parte de la verdad, es completamente romper la realidad. ¿Y esto qué pasa? Como hay este avance de partidos ultraderechistas que lo único que se dedican es a crear más racismo en nuestra sociedad, entonces mandan más mensajes porque eso les da más votos. Y entonces, ¿qué pasa? Simplemente que las personas que forman los partidos políticos, lo único que les interesa es entrar en el poder que después piensan que van a arreglar la situación según ellos creen, ¿no? Pero para mí el gran pecado actualmente es el querer tener poder. Y ahí implica que las personas, los partidos políticos, perdón, lo que van a hacer es, independientemente de las consecuencias, yo voy a hacer lo que sea para llegar al poder y que la gente me vote. Y eso es un gran problema. No tenemos políticos realmente que tengan una talla para empezar a frenar todo esto. Y no solamente ahora, y ahora me pongo en otro bando, ¿no? Y con esto ya termina mi intervención, en el sentido de que hay políticos que son que manifiestan, que dicen que lo van a arreglar, que van a proponer, pero yo puedo poner, y nosotras podemos poner el ejemplo de la Generalitat de Cataluña, que independientemente del color político que ha gobernado la Generalitat, siempre ha habido el mismo problema. O sea, ningún partido político ha sido capaz de decir basta y vamos a funcionar bien como dice la normativa, ¿vale? Eso por otro lado, ¿no? Pero vamos, sí que los medios de comunicación, y para mí, por intereses completamente políticos, están haciendo mucho daño a estas personas que simplemente vienen aquí por un tema de sobrevivir o simplemente vivir en unas mínimas condiciones. Es que estamos hablando de un colectivo muy vulnerable y que además hay una sobrecarga en esos centros de acogida o de esos primeros centros que les acogen, y creo que esto también lo complica todo más. Probablemente los recursos o hacen falta recursos o esos recursos están muy mal gestionados. Me da la sensación incluso de que las propias administraciones, hablo de España, las propias administraciones no hablan entre ellas y sería muy necesaria una mayor agilidad administrativa para poder hacer frente a las necesidades de estos jóvenes. Y como también apuntaba antes Albert, aunque los juristas, abogados y abogadas seamos muy necesarios, porque al final estas personas necesitan tener en orden su situación administrativa, es muy importante trabajar con equipos multidisciplinares, porque estas personas, estos niños y niñas, vienen con situaciones muy complejas y de extrema vulnerabilidad, como decían tanto Marta como Claudia. Entonces, aquí necesitamos más profesionales enfrente. Necesitamos abogados, abogadas, profesionales que cuiden de su salud mental también, de la salud física. Necesitamos trabajadores sociales, integradores, todo tipo de profesionales que trabajen a la una. Y gestores, buenos gestores que ayuden a redistribuir, por ejemplo, los que llegan en Canarias, que creo que quizá deberíamos mencionar qué está ocurriendo en Canarias ahora. El hecho de que no se pueda llegar a un acuerdo de distribución de esos menores que llegan por ahí
solo va en contra de los menores, va en contra de trabajar en base a su interés, en el interés superior del menor y, por lo tanto, vulnera seriamente preceptos legales de las normativas que Claudia ha mencionado. Va más allá de estamos haciéndolo mal con los niños. Estamos vulnerando la ley directamente. A mí me gustaría decir, en base también a lo que han dicho ahora Albert, Laura, bueno, y también Claudia antes, ¿no? Que al final también todo se centra en que falta de información de derechos, falta de información conlleva, ¿no?, a una falta de la defensa de esos derechos, que en vista, ¿no?, del panorama que tenemos en Europa, en España y demás, en muchas entidades, algo que para mí es importante, que ha influido mucho, es que se han visto reducidas muchas partidas, subvenciones que se daban para esos puntos de información sociojurídica. Entonces, desde, por ejemplo, con Laura, Claudia, en Diogo, que trabajábamos con algunas entidades, el servicio jurídico se ha quedado prácticamente en nada porque ya no están percibiendo las subvenciones para hacer frente a esos asesoramientos. Entonces, ahí también hay un problema político con todos los partidos de, ¿no?, la ultraderecha que están haciendo sus campañas a nivel de prensa y demás, unido a, pues, la falta de medios económicos que cada vez más se destinan a la defensa de estos derechos de estas personas, tanto menores como personas adultas extranjeras que están en España en situación irregular. Sí, no sé si alguna o Albert, alguna lo ha mencionado, el tema de la identidad. Claro, son menores y si alguna Albert nos puede mencionar el impacto emocional, el impacto psicológico o social, ¿no?, que tiene para ellos llegar solos. Son infantes, llegan solos y se intentan, pues, como ha dicho Alberto, buscar unas condiciones mínimas de vida, ¿no?, o enviar dinero a sus familias. ¿Qué impacto tiene para ellos a nivel emocional? Y ya entrando en el siguiente punto, qué buenas prácticas, qué buenas políticas públicas o qué avances se podría dar en la sociedad para que estos menores, a nivel emocional, ahora hablo, a nivel legal, sino a nivel emocional y mental, pues fuera un impacto menor o fuera un impacto positivo, ¿no? Porque muchas veces en esta criminalización yo creo que ellos perciben un impacto negativo en este sentido. No sé si alguna o Albert nos podría decir alguna cosa al respecto. Albert, el micro. Albert, el micro. Gracias. Perdón. Yo creo que a vosotras podréis aportar también mucho más, pero mira, os voy a poner un ejemplo, y fue la semana pasada. Hay un menor que le decretaron mayor de edad, fue a juicio, ganó la sentencia y el menor volvió al centro de menores, lógicamente porque un juez dijo que finalmente realmente era menor de edad porque tenía un pasaporte. Pues el menor estaba preocupado, qué podía hacer, qué tenía que hacer, que tiene miedo, y yo no sabía nada, y entonces me mandó la sentencia y dije, pero si has ganado el juicio, quiere decir que vamos a tramitar un permiso de residencia. Tardaremos, pero lo vamos a hacer. Y el chico, ostras, qué bien. Entonces, a ver, ¿alguien le ha explicado esta situación a este menor? Cuando ha vuelto al centro otra vez a raíz de una sentencia judicial, ¿nadie le ha explicado? Y aquí sí que yo me hago una autocrítica. El abogado o la abogada que ha llevado el caso, el director o la directora del centro, quien sea, no ha informado. ¿Esto qué implica? Pues que el estado emocional de nerviosismo que tenía esta persona, pues se ha relajado un poquito más. Esto sería un tema. Ya sé que es una cosa diferente más o menos a lo que estabas planteando, ¿no? Pero que estas personas lo que necesitan mucho es estar muy bien informadas. De acuerdo que tienen una mochila cargada de cosas que se tienen que sacar psicológicamente, ¿vale? Con trabajo pedagógico, etcétera, evidentemente. Pero si además les das un apoyo jurídico, yo creo que esto les da mucha más tranquilidad. Simplemente es esto, que sepan lo que va a pasar con ellos pasado mañana, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro,
podrás trabajar, etcétera, y ya está. Entonces, ¿qué pasa? Que lo que se tendría que hacer simplemente es cumplir con la ley. Nada más. Nada más. O sea, yo no exijo que hagan o deshagan o que hagan otra cosa o que cambien. No, cumple con la ley 90 días y residencia y trabajo. Determinación de la edad. Si tiene pasaporte, ya no se hace. Y después tenemos una ley de extranjería muy bonita que nos habla, siempre lo menciono, el artículo 2 bis de la Ley Orgánica de Extranjería, de la integración, de formación de los menores, de los inmigrantes que llegan a España, etcétera, que llegan a España, ¿vale? Después también, en concreto, la Generalitat de Cataluña tiene una directriz de cómo tiene que desarrollar su política y está muy bien. Pero y después está la práctica. ¿Qué pasa con la práctica? Es decir, dejémonos ya de teorizar y de plantear temas y que ejecuten ya lo que establece la norma. Es que es tan simple lo que decía al principio. La vida es complicada. No, la hacemos complicada. Sí, no es... Contestando al inicio de tu pregunta, Alberto, creo que es importante decir que ninguno aquí somos psicólogos, nosotros somos abogados y el mundo emocional o traumático que puede conllevar la migración es sumamente complejo. Y no solo se va con la mochila de las experiencias vivenciales del país de origen, sino también se acumulan las de un viaje, normalmente y en estos casos por vías no seguras, vías migratorias no seguras ni legales, y además una llegada que también es traumática. Esos primeros minutos, esas primeras horas, días, incluso como también estaba de alguna forma diciendo Alberto, años de incertidumbre, no solo en lo legal, sino en todo. Y creo que es importante decir que no somos psicólogos porque no podemos, desde la abogacía o desde ser juristas, no podemos abarcar la complejidad del fenómeno. Por eso es tan necesaria ese trabajo unido y toda esa red de lo que es un estado del bienestar, que se ponga a funcionar todos los mecanismos que hacen que se pueda ayudar a estas personas desde muchos aspectos. No, eso quería decir. Yo quería decir que es imposible desvincularlo de lo jurídico. Estos niños y niñas necesitan tener una situación estable a nivel legal de extranjería para poder seguir avanzando, para poder integrarse en el mercado laboral, en el ámbito educativo. Es que yo no lo veo sin lo jurídico, es que no lo puedo ver. O sea, lo primero que te preguntan es, ¿voy a tener permiso de residencia y trabajo? O sea, es que es su máxima preocupación, porque de ahí puede empezar un poco todo lo demás, ¿no? Entonces, no sé, para mí es que creo que es algo que es muy importante. O sea, así resumiendo un poco, nos podemos referir, como Laura comentaba, yo creo que a unir bien todos los recursos, ¿no? Todos los factores, todas las personas que entran en estas situaciones, ¿no? Por tanto abogados, psicólogos, trabajadores sociales, intérpretes también. Yo que trabajo mucho con intérpretes, me dicen a mí los intérpretes, no tenemos las herramientas, no nos dan las herramientas. Una cosa es traducir la lengua y pasar a hacer entender al menor. Yo en mi caso no trabajo con menores, sino con adultos, lo que se refiere pues a la ley, sus derechos, sus obligaciones, el procedimiento, ¿no? Cómo funciona, explicar todas esas explicaciones, ¿no? Y ellos nos dicen, no sabe, el propio intérprete nos dice, no sabemos cómo funciona, o sea, no nos dan esas herramientas, tenemos que estudiarlo nosotros, ¿no? Yo creo también que esas personas que estamos, vosotros estáis en estos casos con menores, darles todas las herramientas, ¿no? De decir, informar bien, como decía Albert, que la información yo creo que apacigua mucho esa tensión que puede llevar esa persona, ¿no? Y que llega aquí. Y después también a todas las otras personas, como yo hablo con los intérpretes, darles esa formación, darles esa buena formación, esa buena preparación para saber afrontar estos trámites, ¿no? Estas situaciones, ¿no? No sé cómo, para ir avanzando, no sé cómo veis
qué buenos avances o qué buenas prácticas, qué buenas políticas públicas se pueden llevar, se pueden traer a la práctica, tanto del nivel punto de vista más legal como del nivel más un poquito más social, ¿no? No sé si alguna Marta o Albert queréis empezar a introducir esta cuestión. Sí, bueno, a ver, es que al final es un poco volver a decir lo mismo, ¿no? Es que la buena práctica es simplemente cumplir la ley, cumplir el procedimiento para que obtengan el permiso de residencia. El camino está hecho. El problema es que no hay recursos o falta de voluntad, no lo sé, para llevarlos a cabo, porque la solución sería, como hemos dicho, ¿no?, desde el principio, introducir más abogados que puedan informar y que puedan ofrecer el asesoramiento, y a partir de aquí, siendo menores, es que es relativamente sencillo hacerles la tramitación del permiso de residencia. Entonces, realmente es eso. Para mí es invertir en ofrecer puntos de información para asesorarles jurídicamente a través ya sea de las entidades o que los organismos públicos, que deberían ser los encargados, fuercen o actúen para poder realizarles los permisos de residencia, que es el principal fin para el inicio de su integración en España. Yo también quería añadir que en este sentido es muy importante un derecho que en general no se entiende. Ya sé que estamos hablando mucho en temas jurídicos, pero es lo que nos toca, ¿vale? Hay un derecho que se llama el derecho a ser oído, el derecho a ser escuchado, ¿vale? Eso está en el artículo 12 de la Convención de los Derechos del Niño, en la ley española, catalana, etcétera, en todas las leyes. Vale. El Comité de los Derechos del Niño emitió una observación general que se llama, es decir, una norma que desarrollaba qué es el derecho a ser oído. Vale. Pues yo recomiendo que todo el mundo se la lea. ¿Por qué? Porque equipara el derecho a ser oído a el derecho a la vida. O sea, el Comité de los Derechos Unidos de Naciones Unidas ya está estableciendo una relación de que casi es un derecho fundamental el derecho a ser oído. Es decir, el menor tiene que ser escuchado siempre. Pero además, y aquí es donde entramos los abogados, yo creo. El artículo 2, el 12.2 dice que el menor tendrá derecho a ser escuchado a través de él mismo o de la persona que él libremente designe. Vale, pues es ahí donde podemos y tenemos que entrar los abogados y abogadas de estos menores, ¿vale? Pero no se entiende esta figura. ¿Por qué van solos a los centros de menores que nadie les asesora? ¿Por qué van solos a Fiscalía para hacer pruebas de determinación de la edad? ¿Quién les informa para el tema del permiso de residencia? ¿Qué va a pasar cuando cumplen 18 años? Que ese es otro gran problema también. Es decir, el derecho a ser escuchado y tiene muchas repercusiones, pero de verdad recomiendo que la gente se lea esta observación. Se llama observación general, ¿de acuerdo? Es la número 12, me la sé de memoria, que hace una explicación para mí básica y fundamental que todo el mundo tendría que leerla. Esto, Albert, perdón, pasa por una distribución equitativa de recursos, por lo tanto, y además por una mejor coordinación, otra vez interinstitucional, porque muchas de lo que dices y lo que explicas que falta, Albert, es precisamente eso. Si nos ponemos a repartir mejor todos esos recursos y de forma más lógica e inteligente, vamos a estar en esos espacios. Los juristas vamos a llegar a esos momentos en los que ahora están solos. Pero hace falta que haya alguien al volante, por decirlo así rápido, ¿no? Y quería además añadir otra cosa, Alberto, si me permites, sobre el tema de un poquito de redes sociales, porque y sobre esta opinión generalizada sobre los menores que llegan solos. Y en mis redes sociales
propuse una pregunta hace un par de días, ayer o anteayer lo hice, y ya os avanzo que la audiencia que tengo yo es muy pequeña, por lo tanto no sería una muestra objetiva ni nada de eso. Además, la gente que me sigue pues tiene una visión sensibilizada de la migración. Dicho esto, yo pregunté qué les venía a la cabeza cuando les aparecía la palabra menas, ¿no? Que es este gran palabra que se usa para todo sin entender el trasfondo. Y para demostrar un poquito el desconocimiento en torno al concepto, pues muchas personas lo que les queda de eso que se dice en redes sociales, de todos los bulos y de todo, son respuestas como que los menas son jóvenes de Marruecos, inmigrantes que entran ilegales en patera, estoy leyendo, perdón, barrios problemáticos, inmigrantes ilegales, caos y desigualdad y infancia sola. O sea, lo que está claro es que no está claro el concepto y que hace tanto ruido, ciertos discursos hacen tanto ruido y hacen tanto, como que tienen tanto peso, que lo que queda en el fondo de muchas personas, que son personas buenas, que ni siquiera son racistas ni nada de eso, es que el concepto MENA está relacionado directamente con ilegalidad. Y eso en sí es un problema que deberíamos intentar poner más medios de solución, que no sé si está en nuestra mano, tampoco. Probablemente como parte de la sociedad sí, pero no sé hasta qué punto podemos hacer mucho. No sé si alguien quiere comentar algo más sobre esto, pero para mí es importante. A mí me parece interesante lo que has dicho, Laura, porque todo esto viene ligado con lo que ha comentado Albert, que es el poder de los partidos políticos. También vemos que es el poder que tienen los medios de comunicación y las redes sociales, que esto venía a raíz de lo que habías comentado tú, Albert, que es el poder quien lo acumula, ¿no? No está acumulado en un solo factor, sino en varios. Y que también yo creo que es obvio por todos que los medios de comunicación barren para un partido para otro, ¿no? Normalmente, o sea, no es nada nuevo para ninguno de nosotros. Entonces, eso me ha parecido muy interesante, tanto tú, Laura, y como Albert, habéis confluido en dos cosas que son las redes sociales, los medios de comunicación y el poder político, ¿no? Y que todo eso conlleva un gran poder. Eso es muy difícil luchar contra eso, yo creo, es muy complicado lo que tú decías, Laura, ahora cómo podemos hacer nosotros, ¿no? Pero yo creo que todo eso viene de una mayor educación a la sociedad. Yo creo que, por desgracia, las redes sociales nos han hecho que la sociedad sea un poco más tonta, que no vaya a buscar bien la fuente, ¿no? Porque todas estas referencias legales, todos estos códigos, estos convenios, estas leyes que es la fuente de información verídica, como ha dicho Albert, hay muchas novedades y tal. Yo creo que la gente no las consulta. A lo mejor, Laura, el público que tú tienes, esta gente no se ha ido a estas fuentes, ¿no? No sé qué os parece a vosotras, chicas, Marta, Claudia. La gente, no sé si opináis igual o, bueno, abro un poco el debate de si la gente va a las fuentes, de verdad va a las fuentes, no a las redes sociales, no a los medios de comunicación, sino a las fuentes donde hay la información, y si también creéis que a lo mejor falta un poco más de educación a la sociedad para que sepan a dónde tienen que llegar, cómo tienen que llegar. Ya no hablamos de los menores que necesitan esta información, sino yo creo que nosotros mismos como sociedad. Sí, pues bueno, sí, por mi parte totalmente. O sea, yo creo que en las escuelas deberían enseñarnos derechos y para aprender muchas veces a defender nuestros propios derechos. Imagínate luego ya, si no tienes inquietud por conocer, tus derechos, imagínate por una noticia que ves, la gente hoy en día ya no va a buscar y muchas veces incluso solo se lee el titular, ¿no? Y preguntas maliciosas. Ahora me viene a la mente, ¿no?, que un representante de Vox le preguntó al comisario, creo, de policía, ¿no?, sobre la delincuencia, que creo que eso ahora también es muy utilizado en las redes sociales, ¿no?, de que los extranjeros son la mayoría
de delincuencia se produce por parte de personas extranjeras y entre ellos menores, ¿no? Entonces, está todo como muy asociado en redes sociales, delincuencia y la política a que nos lleven a ese odio, ¿no? O ese racismo que va en aumento cada vez más por la falta de información, pero a la vez por la información masiva que estamos sometidos el día a día sin contrastarla. Entonces, es bueno poder acceder a una información tan amplia a través de redes, pero tiene esa contrapartida de que se crean muchísimas fake news y nos afectan a la hora de saber realmente lo que es verdad y lo que no. Yo opino exactamente igual. Es que la de bulos que corren por internet y la poca educación en cuanto a dónde buscar las fuentes fiables. Al final ahora creemos que las fuentes fiables son las redes. O sea, los jóvenes de hoy en día piensan, se informan por redes, o sea, no buscan, ¿no?, otras fuentes, ni se les ocurre, ¿no? Ni ir a ver, pues mira, voy a ver dónde salen estos datos reales, ¿no? O bulos del tipo, es que la mayoría de los menores que vienen en realidad son mayores de edad, es que hay bulos de todo, o sea, de estos millones. Y esto va circulando y la gente va calando, tristemente va calando. Sí que haría falta, sí, más educación en cuanto a cómo tratar la información que sale en redes, ¿no? Y cómo buscar fuente fiable de información. Muchas gracias. Yo en esto lo que dice Marta, que haría falta el derecho en las escuelas, estoy totalmente de acuerdo. Porque ahora, saliendo un poco al margen, nosotros como autónomos o personas que trabajamos tenemos que hacer la declaración de la renta, pero nadie nos enseña a hacer una declaración de la renta, a no ser que hayas estudiado un poco de derecho o un poco de derecho tributario. Ya es una cosa, pero estamos obligados porque lo dicen, ¿no? Y no sé si Laura Sainz querías comentar alguna cosa y si Albert querías comentar alguna cosa, pero ya si podéis empezamos a dar como las pinceladas de las conclusiones que vosotras llegáis con todo lo que hemos comentado. Lo único que quería añadir, Alberto, es que solo hace falta ver la reacción cuando el presidente de Canarias, Clavijo, dice el gobierno central se tiene que responsabilizar y se tienen que distribuir a los menores. Solo hace falta ver las reacciones que hay en torno a esta petición. Esta petición es una petición, desde mi modo de ver, amparada otra vez en los textos legales que tenemos vigentes y ratificados por España, incluso los internos. Entonces, cuando hay ciertas comunidades autónomas que pueden decir públicamente no nos queremos responsabilizar de estos niños porque no son nuestro problema, o cuando la opinión pública dice antes los recursos a los nacionales, a los españoles y españolas, antes que a los migrantes, es muy, muy fuerte esto. Y se olvida que no es que Clavijo nos esté pidiendo un favor a nadie, es que hay que aplicar los textos normativos que por imperativo legal nos vinculan. Entonces, ver todas esas reacciones desmedidas, racistas, xenófobas y de todo, pues hacen mucho más problemática la situación de los menores y les deja en mayor riesgo de exclusión social y en más riesgo de vulnerabilidad. Y eso al final nos afecta a todos y a todas. Ahora no sé si ya podemos pasar un poco a las conclusiones que podéis dar a un par o tres de cada uno por parte de cada uno de vosotras y vosotros de este tema, ¿no? De este ámbito de los menores no acompañados, los menores extranjeros no acompañados y todo lo que hemos ido sacando a lo largo de esta hora de conversatorio. Por ejemplo, Albert, adelante. Como conclusiones yo solamente diría uno, y es que los centros de menores gestionados por entidades sociales tendrían que ser más conscientes del trabajo que están haciendo, no solo en el tema
pedagógico, educativo y de inserción y de integración, etcétera, sino desde un punto de vista jurídico. Y entonces no atender a directrices no escritas por parte de la administración que van contra la normativa y ser más valientes en cuanto a la hora de aplicar la normativa en favor de estos menores. Y no solo pensar en que están ejecutando un servicio público simplemente por una cuestión económica, sino que tienen que ir mucho más allá. Por ejemplo, Marta Olivé, adelante. Bueno, yo como conclusión diría que tenemos que hacer todo lo posible para defender lo que es tan simple como es el interés del menor. Es un principio que está regulado tanto en normativa internacional, europea, estatal, que es un principio fundamental y básico. En otros áreas del derecho, como es el derecho de familia, lo tenemos muy interiorizado a la hora de intentar de defender esos derechos de la infancia, y creo que hay que luchar e interiorizar que ese interés del menor también afecta a otras áreas del derecho, como es en este caso a los niños, niñas y adolescentes no acompañados que entran en España, extranjeros. Y adelante, Claudia Muñoz, por favor. Bueno, yo como conclusión, básicamente, dotarles de derechos, de información. También diría, ¿no?, como apelo a todo el mundo a que vaya rompiendo con los bulos, ¿no?, que vayamos dando información verídica en nuestras conversaciones del día a día, ¿no?, cuando veamos que alguien dice algo que no es. También es una herramienta poderosa, aunque creamos que esa pequeña escala, pues también me parece importante. Y defender lo que son, vuelvo a decir, es que defender lo que son, ¿no?, y sus derechos de que son niños. Esto para mí es imprescindible. Y por último, Laura Sainz, si puedes. Lo que han dicho mis compañeros, solo añadir que dotar de recursos y gestionar bien esos recursos, y entender que esto es una cuestión de responsabilidad compartida, que todos tenemos algo en lo que actuar, y que más allá de aspectos o imperativos éticos y morales, hay un imperativo legal que nos vincula. Nos vincula como sociedad, vincula a las administraciones españolas, vincula a las administraciones europeas e internacionales. Y no se debe ver como nada más, sino como una obligación. Bueno, pues muchas gracias a los cuatro. No sé si alguien tiene alguna pregunta o una cuestión que quiera trasladar ahora a los ponentes, pero bueno, hemos hablado muy poco. Yo que tenía una pregunta, en este caso, bueno, Albert, que has comentado los temas de los procesos legales y el tema de tanto ámbito administrativo, jurídico. Albert, ¿tú crees que los procesos legales, a nivel de tu experiencia, yo no trabajo con menores, no sé mucho de menores, la verdad, ¿crees que a nivel de experiencia los procesos legales son ágiles? Porque primero, para introducirlos, has dicho, creo recordar, que se tarda, o sea, como mucho 90 días, pero tú has encontrado casos que tardan más, hasta un año, que no han tenido ni esa condición, ¿no? ¿Qué crees que se debería agilizar? Y si piensas también que estos procesos son muy lentos, farragosos, o también que crees que fallan, qué es lo que falla, aparte de que no se cumple con la normativa, que esto nos lo has dejado bastante claro, que la vida no es más sencilla. Gracias. Sí, no, mira, simplemente decir, hay que diferenciar que el gran problema es no la tramitación del permiso de residencia, sino la solicitud del permiso de residencia. Es decir, una vez presentada, si la administración competente en protección de menores solicita el permiso de residencia, ¿vale?, que técnicamente tenemos que llamarle autorización, no permiso, pero da igual, más o menos esto es ágil y rápido, más o menos, ¿sí? El problema ¿dónde está? En que no se solicita por parte de quien tiene obligación de solicitarlo, ¿vale? Por lo tanto, yo diría, no es un problema ni de la normativa, ni de
el funcionamiento en la tramitación del permiso de residencia, sino, oiga, quien tiene que tramitar, que lo haga. Y además, el reglamento de extranjería también, desde el cambio del 2021, si no recuerdo mal, da muchas más facilidades para tramitar ese permiso de residencia. Si miramos, lo explico rápido, si miramos la ley de extranjería, solamente la administración competente en protección de menores puede solicitar el permiso de residencia. Si miramos el reglamento, da muchas más facilidades y más posibilidades. Entonces, esto quiere decir que si la administración competente en protección de menores no tramita, no solicita el permiso de residencia, hay más posibilidades. El mismo menor, el abogado, la oficina de extranjería, ¿vale? Por lo tanto, en resumen, sería una vez tramitada, solicitada, pues es ágil. Y el problema está en que no se solicita. Y solamente apuntar esto, ya sí que de verdad me callo, El reglamento de extranjería establece que la persona interesada podrá solicitar el permiso de residencia. Dale. Nosotros presentamos, yo como abogado presenté una solicitud de permiso de residencia, pero la oficina de extranjería me dijo que no, la inadmitió a trámite porque decía que solamente lo puede tramitar la Generalitat. Vale, pues recurrimos vía judicial y todos estos casos vía judicial se están ganando. ¿Esto qué quiere decir? Que hay posibilidades de facilitar esta solicitud. O sea, que no nos cerremos en decir, no, solamente lo puede hacer la Generalitat. No, vamos a abrir la mente y ampliar las posibilidades que la misma normativa nos ofrece, ¿vale? Por lo tanto, yo diría que se solicite y que se admita, y si los jueces están diciendo que se puede tramitar por parte de un letrado, pues oiga, que la administración empiece a cambiar. Ha quedado suficientemente claro. No sé si también creéis que hay algún problema de competencias, porque ahora estamos viendo, por ejemplo, desgraciadamente con la gestión de la DANA, que las competencias, no, es que la competencia la tiene no sé quién, pues la EMET, la UME, la policía, ¿no? ¿Creéis que también en este ámbito, en el ámbito de los menores extranjeros no acompañados, hay problemas de competencia, o es que las administraciones hacen ver o hacen creer que hay problemas de competencia por ver, porque a una le toca A, a la otra le toca B, supuestamente, y quieren trasladar eso a la sociedad, a las personas? No sé si alguna o Albert nos puede responder a esto. Ya sé que estoy monopolizando, pero también muy brevemente. Perdona, se me acaba de olvidar. La pregunta era sobre, perdona. Si creéis que entre las instituciones hay algún problema de competencias. Sí. Yo solamente un tema en tema de competencias, y mis compañeras seguro que tienen más temas. En el sentido negativo y contra el menor, os pongo el ejemplo de que en la determinación de la edad, quien hace las pruebas, quien propone realizar las pruebas es Fiscalía. ¿De acuerdo? No la entidad, la administración que tiene competencia en protección de menores. ¿Sí? Vale. Nos encontramos que cuando la Fiscalía cita a un menor para realizar estas pruebas de determinación de la edad, la administración competente dice, yo no puedo hacer nada porque Fiscalía me lo ordena. Vale, pues ahí yo os diría, cada uno tiene sus competencias y, por lo tanto, la administración, en este caso la Generalitat aquí, o la administración competente en protección de menores, podría negar al menor que acuda a Fiscalía para hacerse pruebas de determinación de la edad porque ya dispone de un pasaporte y así lo dice el Tribunal Supremo y la ley. O sea, en este caso yo diría, no se aprovechan de que tienen competencias completamente independientes y hacen ver que sí que hay una relación de jerarquía. En ese sentido sería al revés de lo que creo que tú querías comentar. Pero bueno, era para poner un ejemplo. Gracias, sí, Albert. Quizá otro punto, no sé qué opináis el resto y también sobre todo Albert, por ejemplo, cuando está el decreto, ¿no?, de que se establece que es mayor de edad, luego para recurrir se hace en un procedimiento civil a través de otro proceso que quizás en principio dices que no afectaría, pero al fondo sí que puede llegar a afectar, porque también si ese menor va con un abogado, ¿no?, que le ha llevado de oficio en ese trámite de extranjería,
en función de cómo los turnos en los que esté inscrito no puede luego actuar en ese procedimiento civil, ¿no? Y quizá allí no esa línea de unificación de defensa o de derecho de sus intereses pues también puede llegar a afectar. No sé si Claudia o Laura Sainz quieren decir algo al respecto sobre esto que ha comentado Marta. Si no, pues también hay un derecho que es el derecho a la identidad. No sé si esto del derecho a la identidad del menor, de las personas, o qué tipo de derechos de los menores se encuentran vulnerados o creéis que se vulneran más a la hora de llevar a cabo todo el procedimiento, ¿no? A la hora del acompañamiento de estos menores extranjeros. ¿Qué tipos de derechos fundamentales, ya que estamos en una institución de derechos humanos, qué derechos fundamentales creéis que se vulneran más o habéis podido percibir que es en vuestros casos que más tienden a ser vulnerados? Yo creo que el Albert tiene ganas de hablar. Es que como mal abogado hablo demasiado. No, mira, fíjate que primero lo que hay unas resoluciones del Comité de los Derechos del Niño que hablan sobre qué derechos se están vulnerando cuando a un menor no acompañado, cuando, por ejemplo, se somete a un procedimiento de determinación de la edad. Y habla precisamente, uno es el derecho a ser escuchado, ser oído. En este yo voy a ser más que pesado toda mi vida, ¿vale? O el resto de mi vida, yo ya soy muy viejo. Y después también estaba diciendo o dice de alguna manera u otra, que claro, si el menor dispone de un pasaporte, ¿por qué no nos vamos a creer este pasaporte? Esto es faltar al derecho de la identidad de este menor. Después también está otro derecho que es para mí que también es básico y muy importante también. Si miramos las normativas de protección de menores, una de las finalidades, repito, una de las finalidades y objetivos de la normativa es preparar al menor para la vida adulta, para que sea autónomo. Entonces, a partir de ahí, ¿qué quiere decir? Que tenemos que ejercer muchos derechos cuando son menores de edad y no dejarlos a los 18 años simplemente a la calle, ¿vale? Que es lo que está sucediendo muchas veces. Y siempre digo lo mismo. Mi hijo de 12 años, cuando tenga 18, ¿qué pasaría si yo le dijera, mira, oye, ya tienes 18, pasado mañana te tienes que ir de casa? Yo creo que los Mossos d'Esquadra los tendría a los 20 minutos, ¿vale? Entonces, no somos conscientes de que todos esos derechos son los que se están vulnerando y, claro, y tienen una repercusión al derecho a la vida, ¿vale? Sobre todo al derecho a la personalidad y, repito, el derecho a ser oído, el derecho a la integración en vivir en sociedad, ¿vale? Que ese también es otro derecho al tiempo libre, ¿vale? Todos esos menores tienen derecho a que puedan ejercerlos, pero si no hay una facilidad en el ejercicio de los derechos, mal vamos. Y con esto ya acabo, porque una cosa es el reconocimiento de derechos y la otra es el ejercicio de los derechos, que es lo que está faltando. Un buen repaso a los derechos. No sé si ahora ya para terminar, Claudia, Marta, Laura y Albert, por último, bueno, os pediría una última frase que para vosotras y para Albert resumiera pues lo que son los menores no acompañados, ¿de acuerdo? Tanto si es por vosotras por vocación, a nivel vocacional, o que la tengáis en mente y que refleje vuestro ámbito de trabajo, como es el de los menores no acompañados. Una frase o un pequeño resumen, síntesis, llamarle como queramos, para poner la pincelada final a este conversatorio. Por favor, Claudia, adelante. A ver, para mí son niños, niñas que llegan solos en una situación muy vulnerable y a quienes debemos proteger con todos nuestros recursos posibles y atenderlos. Y dotarles y proteger sus derechos principalmente y dotarles del permiso, de la autorización de residencia y trabajo.
De acuerdo, gracias. Adelante, Marta, por favor. Bueno, es que para mí es, como título, ¿no? Es lo mismo, defender los derechos de la infancia. Es el principio, uno de los principios fundamentales que como sociedad nos debería regir. Y todo ello en cumplimiento de la ley que tenemos vigente, claro. Gracias. Laura, adelante, Laura Sainz. Para mí, no quiero ser repetitiva, pero proteger a la infancia por ser infancia y no ponerle el apellido de migrante, porque en este caso no es necesario ese apellido. Y por último, Albert. Yo diría, un menor que viene a Europa para vivir como menor dignamente. Bueno, pues gracias. Hasta aquí damos por terminado el conversatorio. Muchas gracias a las ponentes y a Albert por participar. Si alguna de las personas que nos ha escuchado o que nos escuchará en YouTube, que esto lo colgaremos en nuestro canal, quiere trasladar alguna pregunta después a los ponentes o a Albert, les dejaremos nuestro correo de contacto para que les podamos hacer llegar esta pregunta y que ellas o él se comuniquen con vosotros por el canal que sea, que nos faciliten ellos. Y si no, pues hasta aquí. Y ahora a los ponentes, por favor, después de cerrar este conversatorio, no os vayáis y no cerréis la cámara, que os quiero comentar una pequeña cosa, ¿de acuerdo? Y gracias a todos y todas por asistir y los que nos escuchéis en nuestras plataformas de YouTube y por redes sociales, pues muchas gracias y hasta aquí damos por concluido este conversatorio de menores no acompañados del Instituto Internacional de Derechos Humanos de España.